Muy bien. Bueno, miren, estamos realmente iniciando el año, ¿no? Aunque van ya algunos días, como que las máquinas apenas están empezando a recarburar a la rutina normal. Y la verdad no sé cómo los ven ustedes. A mí los inicios de año me encantan. O sea, me gusta mucho la sensación de tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. ¿Saben a qué me recuerda? Me recuerda a los inicios de año escolar. No sé cómo les fue en la escuela a ustedes cuando eran niños, toda la primaria y la mitad de la secundaria. Para mí, la escuela fue realmente una tortura china. O sea, ¿saben qué pasa? Que, fíjense, como por ahí del tercer o cuarto mes de clases, a mí me daba la impresión de que al resto del salón los habían sacado, les habían enseñado cosas que a mí no me habían enseñado y sentía que todo el mundo iba adelantado y había cosas que yo no entendía. Y entonces para el final del año ya estaba yo así frustrado, terminaba el año y decía, ay, por fin. Y el inicio del siguiente siempre era como la oportunidad de ahora sí empezar desde el principio bien, ¿no? Y no entendía por qué, como a los 6 meses ya estaba otra vez en el mismo lugar, ¿no? Entonces, por ahí de mediados de la secundaria me di cuenta de una cosa. Mi problema es que yo tenía arraigados muchos malos hábitos en relación a la escuela. Hábitos de estudio, hábitos de cómo poner atención, hábitos de hacer tareas y trabajos. Y entonces, pues claro, a la mitad del año ya iba yo muy mal. Y lo mismo sucede con nuestra vida. Estamos empezando un nuevo ciclo, ¿eh? Con este año que viene. Y tenemos la oportunidad de decir, ok, vamos a empezar este año y vamos a empezar bien. O sea, tenemos que preocuparnos por arrancar el año correctamente y tomar la dirección correcta. Porque un grado de desviación a la salida significa un destino totalmente diferente al que esperabas al final. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante esta tarde. Vamos a estudiar un pasaje en donde vamos a aprender cómo deberíamos de iniciar el año correctamente y de hecho todos los años de nuestra vida para vivirla correctamente. Por eso titulamos este mensaje, para vivir correctamente. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar qué nos enseña la Biblia para vivir correctamente. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, como lo hacemos siempre, por el amor que mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a darnos vida. Te damos gracias porque esa muerte en la cruz, esa resurrección triunfando sobre la muerte, nos dio la oportunidad de poner nuestra fe en ti y entonces despertar a nuestro espíritu y poder tener acceso a ti, a tu Santo Espíritu y al camino correcto. Queremos vivir esta vida bien, Señor. Queremos vivirla para tu gloria y para el plan que tienes para nosotros. Y por eso te pedimos con todo el corazón en este momento, Señor, que prepares ese terreno en el corazón en donde va a caer ahora tu palabra, para que de mucho fruto nos transforme y salgamos de aquí con una idea clarita de lo que necesitamos iniciar este año haciendo de hoy en adelante, para que toda nuestra vida, pero particularmente este año que comienza, sea un año diferente, en donde demos fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en la carta del apóstol Santiago. Como se los he comentado anteriormente, esta carta es considerada como parte de la sabiduría de la Biblia, ¿no? En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay diferentes tipos de literatura. Hay historia, hay ley, hay profetas y hay libros que se consideran de sabiduría. Santiago es un libro considerado de sabiduría porque tiene cosas muy prácticas acerca de la vida. ¿Okay? En este pasaje en particular hay enseñanzas que si las adoptas y las aplicas en tu vida, vas a vivir la vida de forma más correcta, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. El pasaje es Santiago 4, versículos 13 a 15, los voy a leer completitos y luego vamos a analizar algunos de ellos más adelante. Dice así: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bien, Santiago me cae muy bien porque es una persona muy directa, ¿no? Hay otros libros que primero le dan vuelta a los arbustos y luego él directo, ¿no? Va al grano de las cosas. Y aquí nos habla de 3 cosas, 3 lecciones que podemos aprender para iniciar este año. Y miren, las vamos a representar el día de hoy por 3 verbos. Mi esperanza es que sea más fácil recordar estas cosas si solamente es una palabra por punto. Entonces, son 3 verbos
que nos van a recordar las lecciones de Santiago, ¿ok? El número 1, el primer verbo es entrega. Entrega. ¿Qué necesitamos entregar? Miren, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que entregarle a Dios todo, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra vida, todo. Pero aquí en particular, Santiago está hablando de entregar nuestros planes a Dios. Deberíamos de entregarle totalmente nuestros planes a Dios. Mucha gente dice, no entrega sus planes a Dios. Pide por resultados, pero no entrega sus planes. Santiago le está escribiendo precisamente a ese tipo de gente, a la gente que no le entrega sus planes a Dios. Estas personas a las que está refiriendo, fíjense cómo nos dice, hicieron un buen plan de negocios, ¿no? O sea, ellos dijeron, vamos a ir a tal lado, saben cuándo van a salir, cuándo van a regresar, cuánto tiempo piensan pasar allá, tienen claro qué negocio van a hacer allá, incluso tienen claras las ganancias que van a obtener. Pero ¿qué les dice Santiago en el principio del versículo 14? Dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Es decir, ¿cómo puedes hacer planes sin tener idea de lo que el futuro te va a traer tan rápido como mañana mismo? No conocemos el futuro. Miren, esta semana me puse a investigar en internet acerca de decisiones de negocios que la gente ha hecho pensando que saben lo que va a pasar mañana, ¿no? Y los resultados que luego nos traen esas decisiones. En 1977, la empresa productora de películas 20th Century Fox recibió una oferta de uno de sus empleados. Trabajaba para ellos, pero era un productor de películas. Y les dijo, les intercambio $20,000 de mi salario anual durante los siguientes años por los derechos de venta de mercancías de la película que estoy a punto de producir. Los de 20th Century Fox pensaron, pues los derechos de mercancías de una película normalmente producen dinero mientras la película está afuera, mientras está en cartelera, ¿verdad? La gente oye de la película y entonces compra mercancía y después se pasa. Entonces pensaron, qué negociazo, ¿no? O sea, nos vamos a ahorrar $20,000 al año durante los siguientes no sé qué tantos años por las ventas de mercancía de una película. Y entonces dijeron, sale, y cerraron el trato. Nada más que el productor era George Lucas y la película era Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias hasta el 2013 había producido $3,000 millones por ventas de mercancías. Y estos se ahorraron como $100,000. ¿Se dan cuenta cómo a veces tomamos decisiones de ese tipo sin darnos cuenta qué va a pasar mañana, sin entender el futuro? ¿Alguna vez habían oído hablar de la compañía Western Union? A lo mejor han oído hablar de ella. En 1876 Western Union era la empresa que tenía el monopolio de la telegrafía en Estados Unidos. Todos los telégrafos eran de ellos, todo el cableado. Y llegaron y les ofrecieron por $100,000 la patente del teléfono. Y Western Union vio el teléfono y dijeron, esto parece un juguete. Y no lo quisieron comprar. En su lugar la compró la empresa que se convirtió en AT&T. Y se convirtió en la empresa de comunicaciones más poderosa del mundo. O sea, ellos no conocían el futuro, tú no conoces el futuro y yo tampoco lo conozco. Entonces Santiago dice, si no sabes qué va a ser de tu vida mañana, ¿cómo puedes hacer planes? ¿Qué nos estará diciendo? No hay que hacer. Obviamente eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pero miren, hay 3 maneras en que nosotros podemos hacer planes. Hudson Taylor, el misionero que abrió las puertas de China, decía estas palabras. Él decía, puedes hacer planes de 3 maneras. Una es hacer tus propios planes con tu inteligencia y luego tratar de llevarlos a cabo con tu fortaleza, con tus recursos, con todo lo que tú tienes y tratar de llevarlos a cabo. Dice, está mal, ¿por qué? Porque estás empezando contigo. Está empezando el plan contigo, ¿ok? Segunda forma, dice, puedes hacer tus planes y luego llevárselos a Dios y pedirle que los bendiga. Esa es la manera en que mucha gente que se llaman cristianos hace sus planes. O sea, planean, le llevan sus planes a Dios y dicen, bendícelos. Pero Hudson Taylor decía, eso también está mal, ¿por qué? Porque empezó contigo. No puedes empezar contigo para hacer planes porque no conoces el futuro. La forma correcta es ir a Dios primero y decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y cuando te los revele, decirle, ¿me das chance de participar? ¿Puedo ayudar en algo? Dime cuál es mi participación en tus planes. Entonces la manera correcta de planear es ir primero con Dios, preguntarle de sus planes y luego empezar a ser guiados por Él para llevarlos a cabo. Pero aún en ese caso, fíjense, Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos.
O sea, aunque tú crees que ya entendiste cuál es el plan de Dios, a la hora que empieza a caminar, Dios es común que empiece a cambiar cosas, que diga, no entendiste bien, es por acá, no, más despacio, no, más rápido. O sea, te empieza a modificar cosas. Entonces, ese pasaje, les voy a decir cómo lo podríamos leer de otra manera. Escribe tus planes con lápiz y dale la goma de borrar a Dios, porque te los va a ir modificando todo el camino. Entonces, lo primero que nos enseña Santiago es: entrega tus planes a Dios, ve a Él, dile, ahí están mis planes, ahora más bien tú dame los tuyos, y vamos a seguir el plan de Dios. Segundo verbo, Santiago nos va a enseñar que tenemos que saborear. Dice, saborea, ¿no? ¿Saborear qué? Todo. Tienes que aprender a saborear cada instante de tu vida, cada actividad que haces, cada relación humana que tienes. Tienes que aprender a disfrutar profundamente. Miren, es evidente que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí un número limitado de días que vamos a vivir. Entonces, el objetivo de esto es que te des cuenta que cada uno de esos días es un regalo, es una oportunidad, ¿no? que tú tienes para amar, para disfrutar, para trabajar para el Señor, ¿no? para disfrutar de cada uno de los regalos que Él te da. ¿Saben cuál es el problema? Dice, yo veo cada día que Dios nos da como una página en blanco de un cuaderno, ¿no? Cuando naciste, Dios te dio un cuaderno y cada día es una página, pero la mayor parte de la gente vive como si el cuaderno fuera eterno, como si fuera un número ilimitado de páginas, y vivimos como si el cuaderno de toda la gente a nuestro alrededor fuera a ser también eterno. ¿Por qué? Porque no nos gusta pensar en el hecho que no vamos a estar aquí para siempre. Santiago nos lo recuerda en el versículo 14, la segunda parte, dice: la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma, ¿no? O sea, si lo piensas en el contexto del universo, nuestra vida es un santiamén, es un instante, y por eso debemos disfrutar y saborear cada día. Y si lees la Biblia, te vas a dar cuenta que es evidente que para Dios es importante que este concepto lo tengas siempre en mente, porque nos lo dice por todos lados. Nos lo dice en el Antiguo Testamento, nos dice en el Nuevo Testamento. Fíjate, el Salmo 39:4 dice: hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. O sea, necesitamos darnos cuenta que tenemos cierto tiempo y que se está pasando el tiempo. ¿Se han dado cuenta cómo el concepto mismo del paso del tiempo va cambiando con la edad? Yo me acuerdo cuando era niño, salíamos a las vacaciones de verano. Cuando yo era niño, el verano duraba casi 3 meses, las vacaciones. Y salías y te decían, regresa a la escuela en 3 meses. Y a mí me parecía, no vamos a regresar nunca, ¿no? O sea, parecía eterno, ¿no? Ahora, ¿a qué velocidad se va el verano? ¿A qué velocidad se les fueron las fiestas navideñas? Es un santiamén, ¿no? Cuando te das cuenta, ya pasó un año. Ahora también, si somos honestos, nos daremos cuenta que el paso del tiempo es relativo, ¿no? Porque imagínense una pareja de novios adolescentes que están sentados en el coche enfrente de la casa de la novia platicando durante 2 horas. ¿Cuánto tiempo les parece a ellos 2 horas platicando? 2 segundos, ¿no? Pero los papás de la novia que están en la casa preguntándose qué está pasando en el coche, 2 horas parece eterno, ¿no? Entonces es relativo, ¿no? La velocidad del tiempo. Pero los adultos, la gente que lleva cierto tiempo en este mundo, sabemos que el tiempo vuela. Especialmente, ¿saben para quién eso es evidente? Para padres de hijos adultos. Te puedes acordar claramente del día que nacieron y hoy ya crecieron, ya se fueron. O sea, el tiempo vuela. Ahora, evidentemente, no se trata de estar pensando todo el día, me voy a morir, ¿no? O sea, no se trata de estar enfocado en eso, sino de ser consciente de que somos finitos, porque entonces disfrutaríamos más de cada día. Sabrías que es un regalo verdaderamente lo que tienes. Y para ayudarte a disfrutarlo mejor, la Biblia nos da 2 excelentes consejos. El primero de ellos está en la letra A en su programa. Dice, no desperdicies el tiempo. O sea, deja de desperdiciar el tiempo. O sea, si fuéramos más conscientes del regalo que significa cada día que vivimos y del regalo que significa la gente que tenemos a nuestro alrededor, incluso, fíjense, del regalo que significa las tareas, el trabajo que tenemos, las actividades que hacemos todo el tiempo, las aprovecharíamos muchísimo más. Pablo nos dice que la manera de vivir la vida como gente sabia es aprovechando todo al máximo. Efesios 5, versículos 15 y 16, dice Pablo, así que tengan cuidado de cómo viven.
no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y se aprovechen al máximo. ¿Cómo aprovechamos al máximo? Pues disfrutando, amando, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que lo más importante que podemos hacer en esta tierra es ¿qué? Amar a Dios, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. O sea, disfrutar significa amar y significa disfrutar de cada actividad que hago. Miren, la verdad es que perdemos a veces tanto tiempo en tonterías. O sea, en cuanto a las relaciones humanas, ¿cuántas veces perdemos tiempo que podríamos aprovechar disfrutándonos mutuamente porque nos enojamos por tonterías y pasamos separados tiempo de enojo? O sea, estas cosas se ven más claramente en los extremos. Hace algunos años salió una noticia de una pareja que se conocieron cuando tenían un poquito menos de 20 años y se casaron a los 20 años de edad. Estuvieron casados 3 años y se divorciaron. Y luego cada uno se fue a la búsqueda por su lado. Y 50 años se volvieron a encontrar, se volvieron a reenamorar y se volvieron a casar. Y entonces la noticia decía, se reencuentran en amor. Y el enfoque de la noticia es decir, qué bonito que se reencontraron. Yo lo que pensé es, qué desperdicio de tiempo. 50 años que podían haber pasado juntos, pero estuvieron separados por una pelea. ¿Y saben qué es lo más curioso? Cuando se reencontraron ya no se acordaban ni por qué se habían peleado. Miren, así visto en extremo dices, uy, pues qué tontería. Pero piénsalo de esta manera. Si tú te peleas todos los días con tu pareja, con uno de tus hijos y pasas enojado 20, 30 minutos, 2 horas, un día, y luego los sumas todos, te vas a dar cuenta de la cantidad de tiempo que desperdicias, que podrías utilizar en amar a la gente a tu alrededor, en amar lo que haces. Muchas veces las tareas que nosotros hacemos como producto de nuestras relaciones humanas se vuelven una carga para nosotros y no nos damos cuenta que son una bendición. Y no nos damos cuenta, otra vez, fíjense, en extremos estas cosas se ven más claras. Hay un libro que se llama Primero lo Primero. Una de las coautoras, Rebecca Merrill, cuenta una anécdota. Este libro yo lo leí hace muchos años y miren, esa anécdota la tengo grabada en el corazón, nunca se me va a olvidar. Ella visitaba hospitales y trataba de confortar a enfermos que estaban en su etapa terminal. Y cuenta una anécdota de un día que está en un hospital en donde hay enfermos de cáncer y hay un ala en donde está la gente que están a punto de fallecer. Y entra a una habitación, ¿eh? y le explican la situación. Es una muchacha como de 24, 25 años de edad que está ya en sus últimos días, pero está con el corazón destrozado porque tiene un bebé de meses en su casa. Y entonces dice que entra ella y no sabe cómo confortarla, o sea, no sabe qué decirle. Dice, ¿qué le digo para confortarla en esta situación? Está a punto de morir y ya no va a ver a su bebé crecer. Entonces está sentada junto a ella, tomándola de la mano y pensando qué le digo, cuando de repente la chica habla y le dice, no sabes lo que daría por cambiarle un pañal a mi bebé. Un pañal. ¿Cuántas veces esas tareas se vuelven una carga? Ya se hizo el niño, te va a ti. No, yo ya lo cambié 2 veces. No, tú, no. Pero en extremos se ve más clarito, ¿no? Es una bendición lo que podemos hacer por los demás. Entonces, ¿quieres realmente saborear de la vida? Deja de perder el tiempo con peleas tontas, irrelevantes, con no apreciar las actividades que Dios te permite realizar todos los días. Son un regalo de Dios. Entonces, ese es el primer consejo, no desperdicies el tiempo. El segundo, la letra B, dice, no temas, que es otro consejo importantísimo. De hecho, fíjense, más que un consejo, no sé si sabían esto, pero es un mandamiento. O sea, es el mandamiento que más se repite en la Biblia, por encima de ama, diezma, etcétera. La Biblia repite una y otra vez, no temas. Cada vez que Dios le habla a la gente, empieza a decirle, no temas. ¿No? Le habla a Moisés y le dice, no temas. Los ángeles se le aparecen a los pastores, no temas. ¿No? A Josué, no temas. Todo el tiempo está diciendo, no temas. ¿Se han preguntado por qué lo repite tanto? Hay diferentes razones, pero en relación a lo que estamos viendo aquí, en relación a disfrutar, a saborear cada instante, estuve analizando eso y llegué a esta conclusión. Seguramente nos dice que no temamos por esto, porque si tú tienes miedo en este momento, fíjense, en este momento estamos a punto de empezar el año y hay muchas cosas inciertas, ¿están de acuerdo? Hay situaciones a nuestro alrededor, la economía de nuestro país, lo que está a punto de pasar en el país vecino, situaciones en todo el mundo que son preocupantes. Pero si tú estás todo el tiempo con temor a cualquier cosa, significa que tu mente está en el futuro, en un evento que a lo mejor pasa,
o a lo mejor no pasa. Pero si tu mente está en el futuro, ¿en dónde no está? En el presente. Entonces, mientras estás pensando en lo que a lo mejor pasa en el futuro, te pierdes de disfrutar lo que sí está pasando en el presente. Miren, esta es una especie como de déficit de atención. Levanten la mano los que tienen déficit de atención y lo reconocen. Yo tengo uno terrible, ¿ok? Yo tengo un déficit de atención, no saben. E incluso, fíjense, me doy cuenta como ese déficit de atención no me permite a veces disfrutar de cosas. Esta semana estábamos hablando por Skype con una de nuestras hijas y me pasa que de repente se empiezan a reír ella y mi esposa y yo digo, ¿qué pasó? O sea, no, porque mi mente ya se fue a otro lado. Y entonces me pierdo de cosas porque estoy distraído en otro lugar. ¿Se dan cuenta que vivir con temor es una especie de déficit de atención? Tienes tu mente atenta a algo que no ha pasado, algo que a lo mejor sucede, y entonces no estás disfrutando lo que tienes en este momento. Dice, y otra cosa que sucede, fíjense, es por miedo, es muy triste, montones de personas nunca viven para el plan que Dios tiene para ellos. Están tan temerosos de ir hacia adelante que jamás tienen la plenitud que podrían tener por miedo. Y la Biblia nos lo dice todo el tiempo. En Josué 1:9, este es un versículo muy interesante, le dice Dios a Josué, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esas dos palabras en conexión son una de las herramientas favoritas del enemigo contra nosotros. Dice, no tengas miedo ni te desanimes. El enemigo te inyecta miedo y ¿qué sucede inmediatamente? Te desanimas, ¿no? Entonces él lo que hace es tratar de causarte miedo, porque sabe que eso te va a desanimar y ya no vas a ir hacia adelante con el plan que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan maravilloso para ti, uno que trae el gozo más alto posible para tu vida. Y eso no significa que si lo sigues, entonces no va a haber problemas, no va a haber adversidad, no va a haber dolor. No significa eso, pero nos dice muy claramente, no temas ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces dice, deja de estar poniendo tu mente en cosas que no sabes ni siquiera si van a pasar y disfruta las que tienes enfrente en este momento. Entonces, ¿quieres saborear profundamente tu vida? Necesitas dejar de temer, ¿verdad? Ser consciente de que somos finitos, y saborear cada relación, cada actividad. Miren, ese versículo que leímos hace un ratito, que decía, hazme saber lo efímero que soy, me recordó de un reloj que sacaron a la venta hace unos años, que evidentemente no pegó porque ya no existe, pero un reloj digital que programabas. Y entonces cuando lo comprabas le ponías si eras hombre o mujer y tu fecha de nacimiento. Y entonces calculaba de acuerdo al promedio actual de vida, ¿verdad? Son 75 años para los hombres y 80 para las mujeres. ¿Cuántos días te quedan de vida? ¿No? Cada día te decían, ya te quedan, ¿no? Esta semana hice mi cálculo, fíjense, me quedarían 6,836 días. ¿Saben cuál es el problema con eso? Que no tengo ninguno asegurado, solo hoy. Esos días no sé, Dios sabe. Yo sé que tengo hoy. Tú tienes hoy asegurado. Entonces empieza a saborear todo en tu vida sabiendo que por lo menos hoy aquí estás. Tercer verbo, dice el número 3, busca. ¿Qué tenemos que buscar? Obviamente, el ser humano pasa su vida en la búsqueda de Dios, pero aquí Santiago está hablando de algo muy específico. Lo que nos va a decir es que tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesitamos siempre pensar en Dios primero y en qué quiere Dios para nosotros antes de hacer nada. A la mayor parte de nosotros se nos olvida que tenemos que depender de Dios y estar pendientes de Él en todo momento. Pero fíjate lo que dice Santiago en el versículo 15. Dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense. Yo me he dado cuenta que mucha gente dice esas palabras, ¿no? Que le dices, nos vemos mañana, si Dios quiere, pero más bien por hábito, ¿no? O dicen, primero Dios. O sea, es una forma de decir, si Dios quiere, eso es lo que vamos a hacer. Pero me doy cuenta, por lo que veo en mi propio corazón, que realmente no tenemos esa actitud, o sea, no lo creemos a ciencia cierta. Porque si no sucede lo que yo quiero, me enojo, ¿no?
O sea, si Dios quiere y al otro día no sucede, ¿por qué no sucedió? ¿No? ¿Por qué nos enojamos con Dios cuando nos cambia los planes? ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro plan era mejor, ¿no? O sea, si hubiera pasado lo que yo quería, entonces realmente hubiera sido feliz yo ese día. En otras palabras, pienso que mis planes son mejores que los de Dios. Pero Santiago dice, no, lo que tienes que buscar es su voluntad es perfecta para ti. Entonces deja de preocuparte por lo que tú quieres y pásaselo a Dios y busca cuál es su voluntad y lo que venga, acéptalo con gusto. A lo mejor alguno de ustedes esté pensando en este momento, ok, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Este no es un mensaje enfocado a discernir la voluntad de Dios, tendríamos que utilizar todo el mensaje. ¿Okay? Pero os voy a decir dos cosas que son o deberían de ser evidentes. Si haces estas dos cosas vas a conocer mejor la voluntad de Dios para tu vida. La primera es conectarte con su palabra. La Biblia es la revelación de Dios al hombre y nos enseña que mientras más lo conocemos, mientras más lo entendemos y mientras más de su palabra entra a nosotros, mejor conocemos su voluntad para nosotros. No lo tienen ahí en su programa, pero seguramente algunos de ustedes incluso conocen Romanos 12:2. ¿Se acuerdan que dice Romanos 12:2? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así conocerán la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, mientras más entra la palabra de Dios a tu persona, a tu corazón, a tu mente, más se renueva tu mente con la verdad y entonces empieza a entender cuál es su voluntad para tu vida. Entonces, primero tienes que estar conectado con su palabra y en segunda, tienes que estar conectado a Él a través de la oración. Las relaciones humanas son más profundas mientras mejor conoces a la gente a través del diálogo, ¿no? De entender a la otra persona. Lo mismo pasa con Dios. Si tú no tienes conversaciones con Dios en donde tú hablas y luego esperas para que Él te hable y lo escuchas, entonces no lo vas a conocer profundamente. Necesitas estar profundamente comunicado a Él en oración. Pero piensa muy bien en lo que estás diciendo cuando oras. Fíjense, la oración que nos enseñó Jesucristo, una parte le decimos, hágase tu voluntad, ¿no? Venga tu reino. ¿Qué le estás diciendo? Voy a aceptar lo que tu voluntad sea. Que se haga tu voluntad en mi vida, con mi familia, en mi trabajo, ¿no? En la iglesia, en mi grupo pequeño, que se haga tu voluntad. Cuando la gente no nada más dice eso, sino sigue hacia adelante sin importar cuál sea la voluntad de Dios, esas personas son las que transforman al mundo. Se llenan de gozo porque están siguiendo la voluntad de Dios e impactan al mundo. Y vemos ejemplos claritos de eso en la Biblia. Una de las personas que yo más admiro del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Pablo, yo creo que debe haber sido bastante complicado trabajar con él. Tenía un carácter muy fuerte, era una persona especial, pero si estudian su vida, se van a dar cuenta que es una persona que, siguiendo la voluntad de Dios, encontró una cantidad de adversidad increíble. Fue perseguido por judíos y por romanos, lo trataron de matar muchas veces. Una vez, dos, tres veces lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Siguiendo la voluntad de Dios, lo suben a un barco y naufraga el barco. O sea, le pasa todo, pero diligentemente sigue haciendo la voluntad de Dios y tratando de extender el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, si enfrentáramos la mitad de la adversidad que enfrentó Pablo, seguiríamos trabajando para la gloria de Dios, haciendo lo que nos dijera que hagamos? Yo creo que seríamos pocos, y no sé, la verdad, tendría yo que vivirlo para saber cómo va a responder mi corazón. Y yo me preguntaba, ¿cómo le habrá hecho él? O sea, ¿de dónde sacaba la fortaleza para seguir adelante? Pablo nos da una clave en una carta que le escribió a los filipenses. Fíjense, en Filipenses 1, versículos 20 y 21, dice Pablo, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos dice, ¿cuál es la convicción de Pablo? Pablo lo que está diciendo ahí es, a mí me da igual qué pase. Me da igual cuál sea el plan de Dios. Mientras Él sea exaltado en lo que me pasa a mí, si vivo o si muero es igual. Y lo que nos está diciendo es, si tú realmente crees en Cristo, o sea, tienes tu fe puesta en Él, crees que Él murió en esa cruz por ti, ¿verdad? Derramó su sangre para el perdón de tus pecados, resucitó para demostrar su victoria sobre la muerte. Si tú crees eso, entonces para ti vivir debería de ser Cristo.
O sea, si eso es cierto, yo tengo que vivir para la gloria del que me salvó, del que me dio vida eterna y extender su palabra. Y si me muero, pues es ganancia, porque en el momento que me muera, ¿qué va a pasar? Pues voy a regresar a Él. Ahora, una cosa es decir esas cosas y otra cosa es vivir de acuerdo a esa filosofía. Pero Pablo nos demuestra con su vida que eso es exactamente lo que él creía y tenemos ejemplos de eso. En la carta que Pablo escribió a los romanos, tenemos un raro ejemplo de Pablo expresando sus planes personales a la gente de Roma. Fíjense, dice Romanos 15, 23 y 24, dice: pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo, él anhela, o sea, es un deseo que él tiene, dice, anhelo verlos, Pablo, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Entonces, fíjense, ¿cuál era el plan de Pablo? Lo que él quería hacer. Él estaba en Asia Menor. Entonces, para ir a visitar a la gente en Roma, ¿verdad?, tenía que puede pasar por Roma y luego irse a España. Dice, yo quiero ir a España, pero pues de pasada paso a visitar a los cristianos romanos en Roma. Entonces su plan era ir a Roma y luego a España. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se visualizaba Pablo en esas visitas? A juzgar por lo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, seguramente se veía a sí mismo como lo hacía en cualquier otra ciudad a la que iba. Pablo llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga, se metía a la sinagoga y empezaba a explicarle a los judíos, les enseñaba a Cristo a través de las Escrituras. Los judíos lo expulsaban a patadas, ¿verdad?, pero algunos de los que escuchaban la palabra caía en su corazón y eran despertados por el Espíritu Santo y se salían con él. Y entonces él le predicaba a esos que se salían con él y plantaba una iglesia en esa ciudad, y ya que los tenía bien entrenados se iba a otra. Entonces seguramente Pablo se veía en Roma, ¿no?, plantando una iglesia, y luego en España plantando otra iglesia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios le cambió los planes radicalmente. De hecho, no hay registros de que Pablo haya estado en España nunca. Quería ir, pero Dios no lo llevó. Y él quería llegar a Roma a predicar. Seguramente se imaginaba que iba a influenciar primero a unos poquitos, a lo mejor unos 10 o 15, que luego iban a influenciar a otros un poquito más, a lo mejor 100, ¿no? Y esos 100 a lo mejor iban a influenciar a generaciones después de ellos. Decía, yo voy a predicar y voy a influenciar a algunas personas. Pero el plan de Dios era otro. Pablo nunca llegó a Roma como hombre libre. Llegó preso en un barco y estuvo 2 años en arresto domiciliario. Él quería predicar. Dios lo sentó a escribir y 2 años estuvo en la cárcel y escribió algunas de las cartas que todavía nosotros hoy estamos estudiando. Entonces, ¿cuál era la actitud de Pablo? Lo que tengas para mí, Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a Roma? Vamos. ¿Que me van a meter a la cárcel? Le predico a los otros presos y a los guardias, en la noche cantamos himnos, ¿no? Que naufraga el barco, pues nadamos. O sea, le daba igual. Si a mí me da igual si vivo o si muero, si Cristo es exaltado en mi cuerpo, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad. Eso es lo que él realmente creía. ¿Y cómo impactó Pablo al mundo? Sus cartas han afectado a miles de millones de personas y las van a seguir afectando hasta que regrese Cristo, porque él creía en la voluntad de Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6 es algo que nos dice seguramente las creencias de Pablo. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dice, deja de confiar en ti, deja de tratar de hacer tus planes y tu voluntad. Miren, vamos a ser muchísimo más felices, vamos a saborear más cada día de nuestra vida cuando verdaderamente nos entreguemos a Dios, planes y todo, ¿ya?, y sigamos lo que Él quiera para nosotros. Entonces son 3 palabras: entrega. Entrega tus planes a Dios, que Él sea el líder de planeación de lo que vas a hacer a continuación todo este año. Saborea cada momento, cada tarea, cada persona que tienes a tu alrededor, saborealas profundamente. Acuérdate, solo tienes asegurado hoy. Y por último, busca hacer su voluntad. O sea, ve hacia adelante con los planes que creas que te está dando, pero si algo cambia, por algo será. Su plan es siempre mejor que el nuestro, aunque no nos guste. Esa es mi oración para este año, para todos nosotros. Que de la mano de Dios vayamos hacia adelante de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad, disfrutando profundamente de cada cosa que hacemos. Y si hacemos todos eso, este va a ser el año más productivo que vamos a tener como iglesia. Y espero que todos entreguen totalmente todo a Dios para gloria de Él este año. Vamos a darle gracias y vamos a levantar esa oración. Padre,
Señor, te amamos con todo el corazón y te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque creemos lo que dice tu palabra, creemos que tú eres el Dios del universo y creemos en tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque sé que tienes un plan maravilloso para cada uno de los que estamos aquí. Y sé que estamos en diferente lugar de nuestro camino espiritual. Mi oración, Señor, es que nos ayudes con estas 3 cosas. Que nos entreguemos totalmente a ti, que te pasemos a ti el diseño de nuestros planes, que se nos ayudes a ver a la gente a nuestro alrededor, a ser conscientes, Señor, de que no van a estar ahí para siempre y utilizar cada momento que pasamos con ellos para amarlos, para servirles. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, transforma nuestro corazón, Padre, para que venga lo que venga. Sabemos que tú nos acompañas en todo momento y no tenemos nada que temer. Gracias por tu amor, Señor. Nos entregamos a ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.